Yo le voy a dar lectura a Daniel 3 y usted pone su mirada por favor en los versículos 21 y 22. A quien les gusta anotar, a este tema le titulé Judíos a prueba de fuego. Ese es el tema número 12 de los Victorias divinas del Antiguo Testamento. Tema número 12, Judíos a prueba de fuego. Sígame por favor con su vista. 3:21 dice la palabra del Señor. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, era urgente, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Esta es una de las narraciones, mis amados, que son de las más conocidas en la Biblia. Son entre las más comunes, ¿verdad? Son una de las partes bíblicas más comentadas en el cristianismo. Incluso algunos que no son cristianos también han escuchado esta porción bíblica, ¿verdad? Hay porciones bíblicas que son más conocidas que otras. ¿Quién no conoce, por decirlo, la historia de Noé, Adán y Eva, el arca? ¿Quién no conoce, verdad, temas así, verdad, como Daniel en el foso de los leones? Hay mucha gente que no son cristianos, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad?, que incluso cuando escuchan la televisión, ¿no?, temas seculares, hablan mucho que un David le pegó a Goliat, ¿verdad que sí? Bueno, no son cristianos, ni saben Biblia, pero escuchan muchos temas que son, ¿verdad?, pero muy conocidos en la Biblia. Bueno, y este es uno de ellos, hermanos. ¿Quién no ha leído como cristiano lo que sucedió a estos tres varones llamados Sadrac, Mesac y Abed-nego en una generación, ¿verdad?, en la cual fueron conquistados? Babilonia, mis amados, a donde estos varones fueron transportados como esclavos, pues era una nación contraria, era una nación pagana, era una nación que no honraba al Dios vivo. Era un lugar, ¿verdad?, donde las costumbres del pueblo de Israel eran totalmente ajenas, pero muy alejadas a la fe de Israel. Era una nación, ¿verdad?, en donde por costumbre adoraban dioses ajenos, ¿no?, dioses falsos, dioses muy extraños. Aunque sabemos que todo lo que sucedió, pues no fue ninguna casualidad. ¿Cuántos saben que la voluntad del Señor se tenía que cumplir? Fue un castigo, mis amados. Fue un castigo, ¿verdad?, precisamente por guiar al pueblo a la idolatría y a la inmoralidad. Dios lo dijo, Dios lo predijo. Si ustedes oyen mi voz, ciertamente yo los voy a bendecir. Pero por cuanto me desobedecen, todo lo que yo dije se va a cumplir. Acuérdense muy bien, ¿verdad?, que la idolatría y la inmoralidad siempre han sido rechazadas por el Señor, hermanos. Jamás, absolutamente jamás va a cambiar. ¿Cuántos saben que el robo para Dios sigue siendo robo, hermanos? La inmoralidad sigue siendo inmoralidad para Dios. Dios no cambia, hermanos. Usted y yo a veces las queremos medio reducir, ¿no? No, hermanos, la mentira sigue siendo mentira desde siempre, hermanos, para Dios. No cambia. Y es pecado, ¿no? Y es agresión a Dios. Todas esas cosas prohibidas, rechazadas, Dios las castiga, hermanos. Y este es uno de muchos casos que Dios tuvo que tomar en cuenta, ¿no? Pero para saber más o menos quiénes eran estos varones, ¿no?, es necesario leer la palabra del Señor. Se la recomiendo, lea toda la historia, por favor. Yo solamente le doy una semblanza de quiénes son, de quién estamos hablando, ¿no?, cuál era su objetivo, tanto divino como personal, qué es lo que tenían que hacer, qué fue lo que dejaron de hacer, de dónde provenían. Todos esos datos, nos los arroja la Biblia. Pero yo solamente quiero hablarles, para iniciar, ¿verdad?, quiénes eran estos varones. Y si usted lee, por decirlo, Daniel desde el inicio, Daniel capítulo 1, desde el verso 1 y 2, ¿cuántos saben Biblia? Dice la Biblia
que en el tercer año, ¿verdad?, del rey Joacim, rey de Judá, dice la Biblia, vino Nabucodonosor, ¿verdad?, de Babilonia y sitió a Jerusalén, ¿verdad? Y ya la más historia, pues usted ya se la sabe, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice el verso 1, ¿verdad? Para que usted sepa más o menos, ¿verdad?, de los datos que hablamos, según los entendidos, estamos hablando por lo menos de 605 años antes de que viniera nuestro Señor a morir por usted y por mí, según las narraciones, ¿no? Cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén y conquistó a Judá, ¿verdad?, en aquellos días, Dios mismo, hermanos, Dios mismo se encargó de entregarlo en la mano del enemigo. Pero quiero subrayar algo, hermanos. Quiero subrayar lo que dice Daniel en el capítulo 3, Daniel 1, en los versos 3 y el 4, yo quiero subrayar algo. Si usted quiere ir conmigo bien rápido, yo le doy lectura a Daniel 1, 3 y 4, y dice la Biblia: y dijo el rey a Aspenaz, ahí está quién era Aspenaz, hermano, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, de linaje real, ahí está, miren, ahí está el distintivo, ahí están las virtudes, de linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Y cuál era ese tipo de tachas? ¿Cuáles eran esas características? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Mira, ahí quedaba usted, hermano. ¿Verdad que sí? Ahí entraba usted sin dudar, ¿verdad que sí? E idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense, les voy a leer una versión diferente para que vean más o menos cuáles eran las cualidades que estos hombres tenían, Escuchen bien. La Nueva Traducción Viviente dice: luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y luego le dice: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos. Ahí entraba también usted. Bien parecidos, le dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Yo quiero subrayar solamente la palabra de buen parecer. Tú dices: oye, Marco, pero ¿qué tiene que ver el buen parecer? ¿Qué tiene que ver eso de que obligadamente o físicamente tiene que haber algo? Miren, pónganme mucha atención, ¿ok? Yo no quiero ni que se sienta bien algunos o que se sienta mal otros. No, ese no es el tema, ¿no? Ese no es el principio. Miren, solamente para que nos demos cuenta cómo utiliza Dios lo que Él nos da y cómo lo utiliza el mundo, ¿no? ¿Por qué les digo eso, hermanos? Miren, en el mundo la apariencia física ha sido corrompida. La apariencia física, de hecho, ¿verdad?, siempre se corrompe. O sea, todas las cualidades físicas, ¿verdad?, dígase, ¿verdad?, bonita cara, bonito cuerpo, estatura, cabello, qué sé yo. ¿Cómo las está utilizando el mundo, hermanos? Para corromperse, para contaminarse, para exhibirse, y lo peor es que para prostituirse. ¿Sí o no, hermanos? No, mis amados. Dios, ¿verdad?, dio todas esas cualidades físicas en este caso para su gloria, hermanos. Punto número 1. Punto número 2, para su honra, para su exaltación, para hallar gracia delante de los hombres. ¿Cuántos se acuerdan de Hadasa? De Esther, que era una mujer bien bonita, bien parecida. ¿Halló gracia o no halló gracia delante de este rey, hermanos? Para hallar gracia da cualidades físicas el Señor. El mundo te dice: véndete, tú vas a ser una tremenda actriz, tú vas a ser un actor, y empezamos, hermanos. No, para eso no son, hermanos. Tenemos que darle gloria a Dios como somos y por lo que Él es, ¿no? ¿Poco no, hermanos? Dios no nos dio cualidades físicas para abusarlas como el mundo las hace, ¿no? Estas virtudes que tenía esa gente que le encargaron al rey, al oficial Aspenaz, ¿verdad?, jefe de la corte. Buscó gente preparada, ¿no?, gente que tuviera cualidades, que llenara ciertos requisitos, porque estar en el palacio del rey, mis amados, pues no es cualquier labor.
No es cualquier trabajo eso, ¿no? Incluso fue el mismo jefe de los eunucos, o este oficial, ¿verdad?, de Nabucodonosor, Aspenaz. Fue el mismo, ¿verdad?, que no solamente se encargó de entrenarlos por 3 largos años, sino también les cambió nombre. Bueno, ¿sí se acuerdan, verdad, la historia? Daniel 1:7 dice la palabra del Señor, ¿no? Bueno, a estos, dice la Biblia, el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego, ¿verdad? Según Daniel 1, versículo 7. Pero me llama mucho la atención lo que dice en el verso 17, hermanos. Pongan mucha atención. Dice, a estos 4 muchachos queremos saber de dónde vienen, ¿ah? ¿Qué fue lo que Dios permitió en base a lo que le tenía preparados? Dice, a estos 4 muchachos, hoy no vamos a hablar de Daniel, ¿verdad? Él no estuvo ahí. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermanos? Yo solamente quiero subrayar quién fue el que le dio el conocimiento y la inteligencia, hermanos. ¿Quién fue el que los dotó? Porque muchas veces nos hacemos nuestro lo que no es. A veces nos queremos adueñar lo que recibimos, hermanos. ¿Cuántos saben que todo lo recibimos de gracia, hermanos? La vida la recibimos por gracia de Dios, los dones espirituales, cualquier cualidad física, todo lo recibimos por gracia, hermanos. ¿Sí o no, mis amados? Y todo eso debe de honrar a Dios. Por eso yo subrayo, ¿de quién vino todo lo que recibieron estos hombres? De parte del Rey de Reyes, hermanos, de Dios. Dice la Biblia que después de 3 años, después de una toda previa preparación, cuando se cumplió el plazo, Aspenaz le dijo al rey, listo, aquí te tengo a la gente que me dijiste que te preparara yo por los últimos 3 años. En el versículo 20, ponga atención bien rápido, dice la Biblia, ¿verdad? Después de ese lapso, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, mis amados. Y continuó Daniel hasta el año primero, ¿verdad?, del rey Ciro, dice la palabra del Señor. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad?, que fueron muchísimo más superiores a las personas que el rey tenía en sí, ¿verdad?, de confianza. Ahora, ¿qué fue lo que hizo mayor estos otros 4 varones a todo un reino de astrólogos y adivinos, hermanos? ¿Usted qué fue? ¿Usted cree que fue, hermanos? ¿Qué es lo que lo ha hecho más sabio a usted desde que le entregó su vida a Cristo Jesús, hermanos? ¿Qué es lo que ha hecho cambios en su vida? La palabra de Dios, hermanos. El consejo de Dios. La vida de Dios. El hálito de Dios. Eso es lo único, hermanos. Yo me acuerdo cuando nací. Tuve todo un proceso. Y lo único que me ha hecho cada día, ¿verdad?, mejor, más sabio, más entendido, más comprometido, más culto a Dios, no ha sido los conocimientos que Estados Unidos a veces nos puede brindar, hermanos. No ha sido abrir un libro por ahí secular de un científico, no ha sido eso, hermano. ¿Saben qué ha sido? La palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que nos lleva prácticamente pensar y hacer cosas que el mundo secular nos puede ¿qué puedo decir? Ofrecer, ¿no? En el Salmo 119, versículo 98, dice lo siguiente, fíjense bien. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Fíjense, ¿qué es lo que hace sabio, hermanos? ¿Qué es lo que hace sabio, hermanos? Los mandamientos de Dios. Pero escuchen bien, porque siempre están conmigo. Siempre me apoyo en la ley de Dios. Antes de moverme, yo veo qué es lo que Dios dice. Antes de opinar, antes de decir, antes de aconsejar, déjame ver el libro a ver qué es lo que el libro de la ley dice, ¿no? Porque lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que a mí me conviene, son muchas cosas. Pero esos no son los mandamientos de Dios. Esos son mis pensamientos. Solamente la palabra de Dios nos hace verdaderos sabios, mis amados. ¿Por qué sabio? ¿Por qué, hermanos? Porque honramos a Dios, porque respetamos a Dios, porque adoramos, porque obedecemos a Dios.
El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1, versículo 7. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El origen, el inicio de obedecer a Dios, de reverenciar a Dios, es el temor, es respetar a Dios, hermanos. Tal vez algunos pensaban que el principio de la sabiduría es saberse toda la Biblia, pero eso no lo dice la palabra del Señor. Que hay que saberla, ¿no? Hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que predicarla, por supuesto. Pero eso no es el inicio de la sabiduría, hermanos. ¿Por qué, Marco? ¿Me explicas por qué? Porque estoy aquí medio confundido. Yo pensaba que sí. Les voy a explicar por qué, hermanos. Porque hay personas que sí sabemos Biblia, pero no sabemos respetar a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿por qué más, Marco? ¿Por qué más? Porque la Biblia enseña. La Biblia enseña a cómo respetar a Dios. La Biblia enseña cómo honrar a Dios. Pero la Biblia no enseña cómo obligarte. La Biblia no te obliga. La Biblia te explica y te dice, pero no te obliga, hermanos. Precisamente por eso lo único, la palabra de Dios, al cumplirla voluntariamente, nos hace sabios, hermanos. Sabios y entendidos. Y en sí, ¿verdad? Lo puede notar el ambiente secular, de cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo respetamos, cómo nos comprometemos, hermanos. ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no es una gran diferencia ser instruido por la Biblia, por la palabra del Señor? ¿Sí o no, mis amados? ¿A que sí? Bueno, ahí en Daniel 3, versículo 1, vamos a comenzar a extraer principios, por favor. Sígueme con su vista, yo voy a darle lectura. Dice la palabra del Señor, escúchame bien. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Miren, en esta estatua, que según las medidas que tenemos ahí la vamos a convertir en metros, ¿va? 60 codos. 60 codos, estamos hablando aproximadamente de 25 metros de estatura, hermanos. Como unos 2,70 de ancho más o menos. Vaya que sí era alta la estatua, ¿verdad que sí? Pero yo voy a subrayar lo alto y de qué estaba hecho, hermanos. De oro. En la hechura y en el material de la estatua se comenzó a reflejar la condición del corazón del rey Nabucodonosor, hermanos. En esa estatua se comenzó a reflejar, ¿verdad? Su orgullo, su altivez. Él mismo, ¿verdad? La comenzó a exhibir, y la condición era de que nadie tenía que perder la oportunidad de observarla. Usted es testigo. Dijo, vengan todos los que tienen cargos grandes, que no falte ni uno, por favor. Este evento no se lo puede perder nadie. Todos tenían que observar su estatua, hermanos, ¿verdad? En este caso su orgullo, su altivez que él quería exhibir, ¿no? Toda la gente de renombre, todos, ¿verdad?, los que ocupaban un cargo importante, ¿verdad?, llegaron en ese momento, ¿no? Pero me llama mucho la atención que todos, absolutamente todos, tuvieron la oportunidad de ser testigos, ¿verdad?, de algo jamás visto hasta ese momento, ¿verdad? Hablo del milagro que va a hacer Dios, no estoy hablando de la estatua, ¿no? ¿Cuántos saben, mis amados, que Dios siempre nos ha dado la oportunidad, sin excepción, a que nos demos cuenta, a que seamos testigos de las maravillas que solamente Dios ha hecho, sin antes alguien partir para una eternidad, hermanos? Oye, Marco, a ver, me explicas un poquito más, porque yo conozco por ahí gente, ¿no?, que como que dicen que se murieron y jamás escucharon el evangelio. Bueno, mi amado, lo que mi cortita humanidad y mi poquito conocimiento me alcanza a ver es que todos tuvimos, sin excepción, de mirar las maravillas de parte de Dios. ¿Me lo explicas, Marco? ¿Cuántas personas no han mirado un amanecer a otro amanecer?
¿Cuántas personas nos hemos dado cuenta que hay un cielo y una tierra, hermanos? ¿Cuántas personas no hemos sido testigos de que hay toda una creación? ¿Qué dice el Salmos 19? Los cielos cuentan la gloria de mi Dios. ¿Y qué dice? ¿Y qué sigue? ¿Qué más sigue para los estudiosos de la Biblia? Dígame, por favor. Y el firmamento, gracias, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día anuncia palabra a otro día, ¿sí o no? Y una noche a otra noche declara sabiduría. Miren, radicalmente, hermanos. Todos, sin excepción, hemos mirado las maravillas de Dios. Que la gente dice, a mí no me interesa el Dios, ya es cosa de ellos. Muchas veces decimos, no, por allá no llegó el Evangelio, pero llegaron las obras de Dios. ¿A poco no, mis amados? Por supuesto, Dios siempre se ha manifestado. Si hay una creación, debe obligadamente haber un creador. Que la gente diga, a mí no me interesa, ese es su asunto. Pero delante de Dios no le va a alcanzar, hermanos. ¿A poco no? Sí se entiende, ¿verdad que sí? ¿Por dónde va el asunto? Bueno, a estas personas les dio Dios la oportunidad de mirar algo físicamente, porque muchas veces no miramos algo así. ¿O cuántos han mirado que Dios libró del fuego a algunos, hermanos? ¿Verdad que no lo hemos visto todavía? Bueno, vamos a aplicar este principio espiritualmente, ¿no? Porque muy probable usted esté adentro por ahí. Hasta para mí es, hermanos, ¿no? Dios me dio una fortaleza con este mensaje, ¿verdad? Porque ahí estamos, hermanos. Pero vamos a ver, ¿va? Vamos a ver por qué estamos bien tranquilitos, ¿eh? Usted se va a dar cuenta de lo maravilloso que es Dios, ¿ah? ¿Cuántos saben que Dios jamás dejará a la humanidad sin oportunidad, hermanos? Entonces sería injusto, ¿verdad que sí? Hablaríamos de un Dios injusto. Dios no es injusto, hermanos. Cuando yo hablaba de sátrapas, no es su compadre, ¿eh? Sátrapas es gente con autoridad para gobernar varias provincias. Yo se los quiero decir porque yo siempre tenía muchas dudas, hermanos. Yo escuchaba al predicador y decía, ¿verdad? Que no escatimó. Y yo, ¿qué significa escatimar? ¿Con qué se come eso? Bueno, sátrapas, que es la única palabra que a lo mejor usted no entiende ahí, de toda la gente que vino, era gente bajo autoridad para gobernar varias provincias. Verso 4, por favor. Y el pregonero, fíjense, había un pregonero, un gritón pues por ahí. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese o mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Imagínate, hermano, imagínate ese vocero, ¿no? Así con una voz como la de Bermúdez de la Serna, ¿no? Damas y caballeros, ¿verdad? Estamos aquí reunidos para oficializar esta brillante idea que solamente se le pudo ocurrir al rey más grande de todos los tiempos, llamado Nabucodonosor. Un aplauso, y empezaban con las fanfarrias, ¿no? Según ellos. Imagínate la cara de todas las personas que estaban alrededor, hermanos. Imagínate de la cara de los invitados. A lo mejor fueron bien vestiditos, ¿no? Porque pues era gente de renombre. A lo mejor iban bien vestiditos. No, pues vamos a ver qué platillo nos preparó el rey. Y ni sabían, ¿verdad?, el platillo que les traía. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? A ver, déjame ver. ¿El horno de fuego o la estatua? ¿Usted qué opina, compadre? No, pues, ¿a poco sí te vas a dejar que te echen ahí al fuego? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo ves la estatua? Bueno, pues vamos a tomar la opción, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Yo solamente estoy aquí ironizando. ¿Cuántas personas se han dado una quemada, hermanos? O sea, no me vayan a malinterpretar, porque si les hablo en mexicano, van a decir, no, pues sí, yo tengo bien mal récord. No hablo de esas quemadas, ¿no? Ese solamente usted y yo. Yo aquí no soy cura católico para que se confiese. No, eso usted, no.
Los digo porque muchas veces, ¿verdad?, queremos interpretar el asunto mexicanamente hablando. No, ¿cuántos han quemado? ¿Cuántos han tocado lumbre? ¿Cuántos han metido la mano ahí? Miren, yo ayer, ¿verdad?, estaba ayudándole a mi hija a hacer, yo no sé cómo le llama, sopes, picaditas, no sé cómo le llamen ustedes, ¿verdad? Le estaba ayudando a hacer unas picaditas que almorzamos ayer. Y sin darme, o sea, en un ratito me descuidé para voltear una tortilla y vieran cómo se siente, hermanos, una quemadita nomás en el puro dedo. ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Qué hubiera pensado usted, hermano? A lo mejor cuando miro la estatua y a ver, déjame ver el fuego. No, hombre, pues sí. Cuando mi mujer no me cocina, que es todos los días, voy yo y me pongo a cocinar, me doy unas quemadas. No. El fuego, no, pues mejor la estatua. Yo no sé qué pasó por su mente, hermano. Pudo haber pasado muchísimas cosas en la mente de aquellos, ¿a poco no, hermanos? ¿Sí o no? Han de haber dicho, no, gracias. Así por la buena ni quien diga nada, me postro mejor ante la estatua, ¿no? Según los entendidos, el horno del que hablamos no era como un horno que usted y yo conocemos para hacer pan, no. Los hornos en aquella época se usaban, ¿verdad?, para quemar piedra caliza y de esa manera obtener ese químico, ¿verdad? Ese producto químico llamado cal. Acuérdense que se obtiene con la calcinación de la piedra caliza, ¿no? Del cual obtienen también un carbonato de calcio. Bueno, de ahí salía la cal, ¿no? Los hornos también tenían un tipo chimenea, ¿no?, que muy probable a lo mejor de ahí fue cuando le abrieron y aventaron a las personas que metieron al horno. Pero también no descartamos que a lo mejor fue una puerta, porque aquellos hornos, según los que conocen, según los entendidos, también tenían una puertita lateral. En esa puerta lateral se dice que es donde se extraía la cal, o también se extraían los residuos, ¿va? Ya cuando estaba apagada la lumbre, lógicamente. Ese era el horno del que estábamos hablando, hermanos. Sin embargo, no era la primera vez que se escuchó que se quemaban gente, hermanos. La misma ley en Levítico 21, en el versículo 19, narra que cuando un sacerdote, ¿verdad? Si usted lee Levítico 21, le va a dar las instrucciones de cómo debía de ser un sacerdote de Dios. ¿Cuántos son sacerdotes aquí, hermanos? Sacerdotisas, ¿no? ¿Qué significa sacerdote? Alguien que ofrece. ¿Cuántos le ofrecen la vida a Dios? Para eso somos sacerdotes, ¿verdad que sí? Si la hija de un sacerdote, según la ley, Levítico 21, versículo 9, andaba en fornicación, tenía que ser castigada, quemada en fuego, hermanos. Y dicen que las metían en ese tipo de hornos, imagínense. ¿Ah? Si usted dice, Marco, no es cierto. Bueno, el hecho de que si lo metían en un horno no es lo de menos. El asunto es el hecho, hermanos. La quemaban, hermanos. No era cualquier cosa, de hecho, ¿verdad?, como hoy día lo tomamos. ¿Cuántos saben que tenemos un compromiso de enseñarle a adorar a un Dios santo, usted y yo como padres? ¿Verdad que sí? Por eso a mí me place, hermanos, cuando yo veo obediencia en usted, porque yo sé que usted va por buen camino. Era lógico que el plan del rey, al obligar a la gente a adorar a su estatua, ¿verdad?, como principio llevaba la unificación de todo el reino para consolidarla bajo toda una religión pagana, hermanos. Lógicamente, él quería establecer sus propias creencias, ¿no? De otra manera, no hubiera exigido, incluso no hubiera amenazado a las personas a postrársele, porque si él hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues bueno, ¿para qué voy a amenazarlos con el horno de fuego? No, o sea, diles que vengan y se arrodillen, total, todos son paganos. Él quería la unificación en su religión pagana, ¿no? Él quería que se adoraran a sus propios dioses en sí, ¿no? Porque, según los entendidos, para un pagano, hermanos, no era difícil adorar a otro Dios. Al fin y al cabo tenían 5, tenían 10, tenían 20, no sé cuántos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que un pueblo era sitiado o era conquistado, como parte, ¿verdad?, como parte de la consecuencia, tenía que adorar a sus dioses, vamos a decir de cuenta. Allá adoran a Tlaloc, en X lugar. Si ese lugar conquistaba otros reinos, tenían la obligación de seguir adorando a sus dioses, pero también que tenían que adorar a Tlaloc. Entonces, no era nuevo, hermanos, para gente pagana, no gente que adoraba a dioses ajenos, otros dioses, ¿va? Solamente aumentaban un ídolo para su cuenta, ¿poco no? Pero para los judíos,
Esto sí era un problema bien grave, hermanos, debido a que a Dios siempre ha demandado exclusiva adoración solamente para Él, hermanos. Para adoración, para la gloria. Dios jamás acepta otros dioses, hermanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Dios jamás comparte su gloria? Él es Dios, hermano. Él merece toda gloria, toda honra, toda adoración. Por eso los judíos se pusieron a pensar, pues ya miras aquí, mira todos los encargados, ¿verdad? Se postraron. ¿Ah? ¿Cuántos saben, mis amados, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Todas esas personas, mis amados, los que somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, jamás se van a doblegar ante ninguna amenaza, hermanos. Jamás se van a doblegar. Lo vamos a ver y ustedes se puede ver también. Usted no se doblega ante dioses ajenos, ¿o sí? ¿Verdad que no? Dice la palabra del Señor en el versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, escuchen bien, lo acusaron maliciosamente. ¿A quién, mis amados? ¿A quién? No podía hacer falta la presencia de los acusadores, hermanos, hacia los hijos de Dios. No se extrañe cuando le suceda eso, porque desde siempre, si algo ha sido atacado desde toda la historia, ha sido el nombre de Dios, ha sido el evangelio de Jesús, ha sido la persona de Cristo. Todo el tiempo está siendo atacada, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? No atacan a Buda, no atacan a Mahoma, no atacan a Tlaloc, no atacan a nadie. Pero el evangelio siempre lo atacan. ¿Usted por qué cree, hermanos? Porque es Satanás tratando de equivocar. Es Satanás tratando de tergiversar nuestras mentes, hermanos. Tratarnos de llevar al único camino que Él mismo eligió. Él quiere sacarnos del camino, hermanos. Los acusaron maliciosamente. Sigo leyendo. En el versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, vive para siempre. Bueno, una manera de saludarlo. Tú, oh rey, has dado la ley que todo hombre, al oír el sol de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de salterio y de la zampolla. El salterio, hermanos, es un instrumento de cuerdas, La zampolla no es su comadre, es un tipo así como de flauta, para que más o menos tenga una idea. Y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Estamos ahí, hermanos? Sigo leyendo el 12. Hay unos varones judíos, ahí están, miren, gloria al Señor por esos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Los acusaron maliciosamente, mis amados. Miren, la misma naturaleza satánica siempre se ha manifestado con intenciones mortales. Usted sabe bien, Satanás no perdona, hermanos. Él devora a las personas, él rodea, él busca, él ve a un descuidado, se lo come sin piedad, mis amados. Ese es el trabajo del enemigo, ¿no? ¿Qué significa acusador? Miren, le dije que es una manifestación satánica porque Apocalipsis 12, versículo 10, habla precisamente de ese padre de mentira, el acusador. Dice Apocalipsis 12, versículo 10, que él acusaba a los hermanos en la fe, de día y de noche. ¿Qué significa eso, Marcos? Satanás no pierde el tiempo, hermano. Todo el tiempo está alrededor a ver qué puede lograr, a ver qué hace. Por eso Cristo Jesús no se equivocó cuando dijo: velad y orad, vigila, ojo abierto, llena tu lámpara, no te dejes llevar por las cosas. Satanás no pierde el tiempo, hermanos. Él está trabajando bien ordenadito. Miren, un acusador es alguien que se queja ante la ley usando argumentos para que esos hechos causen daño a las personas, hermanos. Ese es un acusador. Y hay gente que vaya que sí se cree esos dardos, ¿Por qué creen que muchas veces agredimos sin causas a las personas, hermano? A veces sí podemos ser instrumentos
en las manos del enemigo. ¿Cuántos saben que Pedro quiso ser instrumento una vez de Satanás? ¿Qué le dijo Cristo Jesús? Hazte un ladito, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Estás mirando con los ojos carnales, Pedro. Permite que el Espíritu Santo te hable. Si ustedes notan en el verso 12, dice la Biblia que había unos varones judíos. ¿Estamos ahí? Había unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, dice la Biblia, y comenzaron, hermanos, comenzaron prácticamente a acusarlos. Dice la primera parte: no te han respetado, no adoran tus dioses, porque hace ratito les decía yo, tenía muchos dioses. Y el otro dice: ni adoran la estatua de oro que has levantado. Miren, es bien claro, ¿verdad?, por dónde iba, a qué dirección iba este tipo de acusaciones, hermanos. Mire, rey, ¿ya te diste cuenta ese tipo de personas que pusiste bajo cargos? Señor, te están pisoteando, eso es una burla. Te vas a dejar, miren, cuando todos se postraron, si te diste cuenta, ¿verdad?, que se miró todo así como plano, ¿no? Pura cadera miraste. Pero no alcanzaste a ver ahí a lo lejos que se quedaron 2 o 3 parados por ahí. Son ellos, mi rey. No te dejes. ¿A poco vas a pisotear que un judío extranjero te venga a pisotear? ¿Cuál era la flecha, hermanos? Quería encenderlo. Quería encenderlo, hermanos. ¿Usted cree que verdaderamente estaban preocupados por la honra del rey? ¿Usted qué cree, hermanos? Según lo que leemos, no, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si usted lee todo el versículo 2, ¿no?, usted va a escuchar, por decirlo, Daniel 2:49. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Daniel, siendo gobernador, habló con el rey, logrando así que se les dieran altos puestos sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Eso les provocó envidia, hermanos. Eso prácticamente, ¿verdad?, los impulsó a tener celos, ¿no?, por el puesto que aún como extranjero tenían. Decían: ¿a poco vamos a dejar a esos extranjeros? Extranjeros, subrayo la palabra extranjero. Cuidado con eso, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, a veces Dios nos coloca en ciertos lugares para que funcionemos. Porque la Biblia dice, ¿no?, que todos somos un cuerpo, pero todos, absolutamente todos, somos miembros, somos parte de ellos, ¿sí o no? Y a mí lo que me gusta y lo que me da muchísima paz es que dice que Dios mismo los puso. No es ni un pastor, no es ningún hombre. Dios mismo los puso, dice la palabra del Señor. En donde Dios nos ponga, de ahí debemos de funcionar, hermanos. No debemos de tratar de envidiar lo que otro tiene. ¿Cuántos saben que a Dios le plació poner en un lugar a Coré? Y también le plació poner en un lugar a Moisés. La Biblia dice en Números 11, versículo 32, que por desobediencia, por tratar de buscar o ponerse en un lugar que Dios no lo puso, se los tragó vivos. Se abrió la tierra y se los tragó vivos con todos sus enseres, con todas sus pertenencias, hermanos. Yo siempre hablo, ¿no?, de una manera clara. Advierto a los hermanos que tengan muchísimo cuidado, ¿no?, porque hay muchísima gente que se nos acerca de la misma manera que se les acercaron estos hombres, hermanos, acusadores, vamos a decirlo, a cierta autoridad. Ya miraste, mira, aquella persona, ya miraste a aquel hermano, mira, ya miraste, y empezamos, hermano, ¿va? Ya miraste al hermano, ¿verdad?, que es de doble cara, ya miraste que aquel es hipócrita, que es un chismoso. Yo te pregunto, hermano, yo te hago una pregunta para que tú la reflexiones. ¿Qué tan edificante es permitirle que un hermano me venga a decir eso? ¿Qué tan edificante? Nada, hermano, absolutamente nada. ¿Será digno de darle gracias a esa persona? Yo les hago una pregunta. Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. ¿A poco vamos a caer en ese juego, hermanos? Mira, solamente razona y date cuenta que esas manifestaciones son del enemigo. Porque si algo quiere el enemigo es dividir la iglesia, hermanos. Él quiere romper la unidad por la cual Cristo Jesús oró antes de que se fuera, hermanos. Ese es el trabajo del enemigo, ¿no? Todo ese tipo de intenciones no llevan otro propósito más que división, romper la unidad, hermanos.
¿Qué tenemos que hacer con ellos? Mira, mi hermano, discúlpeme, creo que usted tiene que ir con aquella persona a arreglar, porque yo estoy esperando que alguien venga a mí. Si alguien tiene algo en contra de mí, si usted y yo trajimos una ofrenda hoy domingo, dice la palabra del Señor, ¿te acordaste aquí que tienes algo en contra o que alguien tiene en contra? Dice la palabra del Señor, deja aquí la ofrenda, nadie se la va a robar. Ve, ponte de acuerdo para que el Señor reciba tu ofrenda. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué tipo de manifestaciones es esas? Satánicas, hermanos, diabólicas, ¿verdad? Dice la Biblia, yo no lo digo, lo dice la Biblia, Dice la Biblia en Proverbios 11, en el versículo 13, para los que son bien rápidos para los que son bien rápidos en la Biblia. Yo se los voy a leer en dos versiones. Proverbios 11, en el versículo 13. Vaya ahí, por favor, para que despierte y no se me duerma. 11:13. El que anda en chismes, si no ese es el proverbio, me corrige, por favor, porque yo a veces anoto aquí y sucede que ese no es el proverbio. No vaya a pensar que yo soy chismoso. El predicador es el chismoso, entonces. Proverbios 11:13. Así dice, ¿verdad que sí? ¿El que anda en chismes? Gracias. El que anda en chismes, ¿qué hace, mi hermano? ¿Cuál es el propósito? Descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel, gloria al Señor por su vida, hermano. Gracias por ser fiel. Lo guarda, ¿qué tanto, hermanos? Todo. Escuchen la traducción en lenguaje actual, La gente chismosa todo lo cuenta, hermanos. La gente confiable sabe callar. Si yo sé que hay cosas ciertas o que no son ciertas, mientras usted y yo no estemos en peligro, mientras la vida de alguien no esté en peligro, hermano, mire, porque cuando hay peligros hay que hablar, ¿no? ¿Sí o no? Si usted mira que un ladrón se metió a la casa, ¿tampoco no va a hablar? Por supuesto que tenemos que llamar al 911, ¿no? Pero si usted escuchó a la vecina, no, que mira que mi comadre, yo no escucho. Ay, que se hagan bolas, ¿no? Poco no, hermanos. Hay cosas en las que no nos tenemos que inmiscuir, ¿no? Les repito, al menos que su vida o la vida de alguien esté en peligro. Entonces ahí sí tenemos que hablar. Porque si no hablamos nos hacemos parte de ello, ¿no? Parte de la corrupción. De hecho, yo cada vez que miro un pleito callejero, yo casi siempre hablo, hermanos. No sé si se me han pasado 2, 3 por ahí. Pero yo paso y miro un pleito callejero y yo llamo al 911, hermanos. Una vez estaba yo mirando un pleito ahí, mero en la Lake y la Bloomington, ¿verdad? Iba yo caminando, dando vueltas, hasta me arriesgué, ¿no? Hasta me arriesgué a que me soltaran por ahí 2, 3 balazos, ¿no? Pero no me gusta a mí ese tipo de personas, ¿no? Antes era yo bien peleonero, algunos de ustedes me conocen, ¿no? Pero fíjense las maravillas que hoy hace Dios. A mí no me gusta ver eso. Yo miré, ¿verdad?, que un muchachito levantó al otro y estaba a punto de azotarlo azotarlo así, con todo en el pavimento, imagínense. Estaba la vida en peligro de ese muchacho. Entonces yo agarré en la camioneta y le abro automáticamente el vidrio de ahí y les dije, ¡hey, no hagan eso, párenle, voy a llamar a la policía! Y me hicieron caso, hermanos. Pero me arriesgué, ¿no?, a que sacar uno por el 380. Bueno, eso fue mi sentir, ¿no? A lo mejor no sé si hice bien o hice mal, pero ese tipo de corrupciones lo tenemos que denunciar, ¿no? Pero cuando te venga aquí el hermano y la hermana, que ya sabes que, mi hermanita, por favor, guarde su distancia, por favor, mi hermanita. La respeto y la quiero mucho, hermanito, pero no me venga a decir eso, ¿no? Porque es lógico que lo que hicieron estos hombres llevaba un objetivo, y vaya que lo lograron, hermanos. Usted lo va a verificar en el verso 13. Vaya conmigo, por favor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Ahí está, miren, ¿se dan cuenta? Ira y enojo, hermanos. El rey explotó. Que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos, fíjense, ni tardaron, estos varones delante del rey. El rey explotó, hermanos, el rey se enojó. Y yo les hago una pregunta. Según el Proverbios 14, versículo 17, ¿qué es lo que hace alguien que se enoja fácilmente, hermanos? Dice el Proverbios 14, versículo 17, que el que se enoja fácilmente hará locuras. A ver, arrímese por ahí a un ladito de un enojón y pregúntele si es cierto. No, ahí va que no.
No hay, yo sé que no hay. El que se enoja fácilmente hará locuras. ¿Hizo o no hizo locuras este hombre, hermanos? Meterlos al fuego, o sea, y hasta 7 veces más. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta por dónde van todo ese tipo de dardos? A provocar ira, enojo, a provocar contrariedad. No podemos ser parte de ello, hermanos. Por supuesto que no. ¿Tendrá razón este proverbio, hermanos? ¿Cuántos se enojan fácilmente? No me responda, por no voy a levantar las manos todos. Tengo que hacer una liberación completa aquí a toda la iglesia. ¿Cuántos se enojan fácilmente, hermanos? No levanten la mano. ¿Tendrá razón este proverbio? Yo he sido testigo que sí, hermanos. Yo he atestiguado que sí. Sí, por supuesto, hablamos lo que no debemos de hablar, decimos lo que no queremos decir, hacemos lo que no has. Todo, puras locuras, pues, para acabar pronto. Dice la Biblia ahí en el versículo 14: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que has levantado. Verso 15. Ahora pues, fíjese, todavía les brindó una oportunidad, Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Les hice una pregunta: ¿estás dispuestos? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y escuchen la pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vaya que si era alto el precio a pagar, ¿a poco no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera sido más fácil, hermanos? ¿Retractarse? ¿Negar? ¿Claudicar? ¿Cambiar de opinión? ¿Qué Dios te va a librar de mi mano? Si se dan cuenta la actitud de Nabucodonosor, que se puso en el lugar de Dios, él se sintió el todopoderoso, hermanos, en ese momento, ¿no? Él se sintió, ¿verdad?, como la máxima autoridad, como ese Dios invencible e incomparable, porque al postrársele a la estatua que él hizo, que fue obra y arte de su mano, él recibía también la adoración. Él se sintió como el creador del universo. Imagínense, hermanos. ¿Qué hicieron cuando el rey aseguró que no tenían salida y que iban a morir calcinados como una piedra caliza o como un leño, hermanos? ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Ustedes por qué creen que es bien importante leer la palabra del Señor, sustentarse con la palabra del Señor, estar siempre cerca de la palabra de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice Efesios versículo 6-16? Dice la palabra del Señor: sobre todo, vaya por favor bien rápido, sobre todo, para que escuchen bien. ¿Y qué significa todo? Todo es todo, hermanos. Toda situación, toda adversidad, todo problema. Sobre todo, dice la palabra del Señor, tomar el escudo de la fe. ¿Que Él fue el que los guardó, hermanos? ¿Que Él fue el que los protegió de ese dardo que les mandó Nabucodonosor en ese instante? ¿Qué fue, mis amados? La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que yo no veo. ¿Sí o no, mis amados? Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué dice, mis amados? Todos, todos los dardos, ¿de qué? De fuego del maligno. Fíjense cómo los amenazó con fuego, hermanos. ¿Cuántas personas rechazamos todo lo que sabemos que ofende a Dios sin dudarlo, hermanos? Aún sabiendo que te están lanzando amenazas en contra de tu vida. ¿Cuántos lo haríamos, hermanos? ¿Cuántos rechazaríamos todo lo que ofende a Dios? Dije todo lo que ofende, ¿Cuántos, hermanos? Vaya que sí es una buena pregunta, ¿a poco no? Porque las amenazas eran fatales. Era para ponerle punto final, y vaya de qué manera, hermanos. Quemados, hermanos. ¿Qué ha hecho usted cuando ha estado en medio de ese fuego de prueba, hermanos? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo hemos reaccionado? Fíjense lo que sucedió en el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Fíjense lo que dijeron. A mí me impresiona, hermanos. Diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínate, hermano. Qué bello escuchar de otras personas que digan: yo sé que no es necesario que yo le advierta a aquella persona cuando venga la prueba, cuando venga la lucha. No es necesario decirle: acuérdate. Porque yo conozco el testimonio de la hermana, yo conozco el testimonio del hermano. Y no es necesario que yo le esté diciendo, porque sabe a qué Dios adoramos. Qué tremenda convicción de estos hombres, hermanos. ¿Poco no? No es necesario que te respondamos este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quiero subrayar dos cosas, hermanos. Dice en el versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. ¿A qué Dios estamos sirviendo, iglesia? Por cierto, ¿cuál es ese Dios que servimos? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa servir, Marco? La palabra servir, según el hebreo pelag, significa al Dios que adoramos, al Dios que honramos. Y también ¿saben qué significa, hermanos? Ministro. ¿Qué hace un ministro? Un ministro es un hombre que le dedica su vida a Dios. Esas eran las convicciones de estos varones, hermanos. Por eso es bien importantísimo saber y entender a qué Dios estamos adorando. Porque dioses hay muchos, ¿no? Hasta una silla puede ser mi Dios, ¿a poco no? Si así lo quiero. Y dice: al Dios a quien servimos, al Dios a quien honramos, al Dios a quien respetamos, al Dios a quien representamos, nos puede librar, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué dice que nos puede librar, hermanos? ¿Usted por qué cree? Ellos conocían la ley. Ellos habían escuchado de la ley. Y en Salmo 135, del verso 6 al 9, dice la palabra del Señor que Dios hace como Él quiere en el cielo, en la tierra, en el mar y en todas sus profundidades. Él hace como Él quiere. Dice la palabra del Señor ahí en Job 23, verso 13, que Dios hace lo que quiere, pues Él es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes, hermanos. Fíjense nomás las convicciones que debemos de tener al Dios que adoramos. Si es el creador de todo el universo, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Qué grande, ¿no? Era el exaltar, ¿verdad? Tan grande convicción de estos tres hombres, ¿no? Porque hoy día miramos todo lo contrario, hermanos. Hoy día la mínima situación, la mínima amenaza, nos pone en el suelo, hermanos. Muchísimas personas incluso hasta no le doblegamos y hasta le ponemos las manos atrás a la amenaza, hermanos, en lugar de creer en el verdadero y único Dios, que todo lo hace. Él hace como Él quiere. ¿Sí o no, hermanos? Y escuchen bien, demostraron la palabra que dijeron, demostraron sus convicciones con hechos. Vaya que si era peligroso, en este caso, la manera que se arriesgaron, hermanos. Dice en el versículo 19, escuchen bien, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó, hermanos, ¿no? Demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno, fíjense cómo si hizo locuras, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y sus vestidos. Miren, los echaron así como con las vestiduras, pues, que se estaban ejerciendo. Hagan de cuenta en aquella época, ¿no? Vamos a hablar de un rey de aquella época, ¿no? Un rey, acuérdense bien que sus vestiduras, ¿va? Reales, era un vestido, ¿no? Efod, era púrpura y todo eso. Entonces, con toda su vestimenta, dicen, ni siquiera les des otro uniforme, porque se dice que en aquella época a muchas personas los quemaban desnudos, ¿no? Muy probable dejaron un taparrabo, yo no lo sé, pero dice que los quemaban sin ropa.
Entonces, era tanta la ira de este rey que agárremelos con todo y sus vestiduras para que ardan más rápido como gusanos. Porque ¿a poco usted es testigo? Si le metemos cerillo a la ropa, si o no se quema rapidísimo, hermanos. Con todo y ropa, que ardan como cuando usted se come los, ¿cómo se llaman estos gusanos que se comen en el comal asados? Otro animal, un gusano, no los chapulines. Un gusano por ahí. Cuecla, gracias. Imagínense, hermanos. Sí, en México hay un gusano llamado cuecla, mexicanamente hablando. Yo no sé cómo le digan, no sé si se diga en su país. Pero bueno, esos se los comen, hermanos. Los echan al comal, se los comen asados, tostaditos con sal y limón. Yo no sé cómo se los coman. No, thank you, yo no le entro. Pero ustedes se lo comen. Imagínate, hermano. Tratar de matar a las personas así. 7 veces, versículo 20. Y mandó hombres vigorosos que ataran, muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces los varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey, dice ahí la Reina Valera, que era apremiante, era urgente, hermanos. Mátemelos, pero cuanto antes. Lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados, fíjense, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor, bueno, por lo que vemos, se supone que el horno estaba tipo como este púlpito, ¿no? Tenía que haber manera de asomarse hacia adentro, por lo que acabamos de leer. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los varones de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados, amarrados, dentro del fuego? Pues sí, rey. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones. ¿Cómo los estaba mirando, hermanos? Sueltos, que se paseasen en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Qué significa eso? La palabra suelto, hermanos. Miren, ¿cuántos saben que muchísimas veces, verdad, la situación nos amarra, nos ata? La situación, mi amado, prácticamente te deja inmóvil. Ellos no solamente cayeron dentro del horno, hermanos, con fuego que los tenía que haber quemado en cuestión de segundos. Cayeron amarrados, hermanos, cayeron atados. Cuando Nabucodonosor se dio cuenta, dijo: ¿cómo es posible? Ya te diste cuenta que estaban atados porque se supone que los ataron con, ¿qué puedo decir? Cadenas. ¿A poco no? Porque si los atan con una riata, hermanos, pues al instante la riata, la lumbre lo quema como un hilo, ¿no? Pero se supone que los ataron para que murieran ahí, así, ¿no? Calcinados con las cadenas. Dice la palabra del Señor que se asustó porque los miraba muy tranquilamente y caminando, dice la Biblia, libres, dice la palabra del Señor, sueltos en la Reina Valera ahí, el 25. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos son templos del Espíritu? ¿Cuántos son templos del Espíritu? Lo vuelvo a preguntar. No te dejes atar por la situación, hermano. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Independientemente de lo que estés mirando, porque la situación no tiene por qué amarrarnos. Ciertamente, físicamente, palpablemente, sí nos amarran. Pero jamás nos debemos amarrar por quién es Dios, hermanos. Porque Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. En medio del fuego sin sufrir ningún daño, hermanos. Acuérdense bien que este fuego lo ocasionó un hombre. Este fuego fue ocasionado por un hombre, ¿sí no, hermanos? ¿Sí o no? Y los hombres de Dios no sufrieron ningún daño, hermanos. Jamás fue capaz de dañar las vidas de estos varones.
Y eso nos enseña muchos principios. Por más ardiente que la llama de la situación sea fuerte, hermanos, acuérdate de esto: Dios está ahí, hermanos. Sobre Dios nada tiene poder. ¿Qué fue lo que los protegió, Marco? La fidelidad a Dios, hermanos. La fidelidad los protegió. La Biblia dice que yo no debo de mentir y yo no debo de mentir, y eso es lo que me protege. Eso es lo que Dios me protege. La Biblia dice que yo no tengo por qué adulterar, yo no tengo por qué ser adúltero. La Biblia dice que los chismosos no van a heredar el reino de los cielos, y yo no me meto ahí. Esa es fidelidad a la palabra de Dios, hermanos. Fidelidad. Eso fue lo que nos protege. ¿Cuántos son fieles, hermanos, a Dios? Hágalo. No lo adivino, porque yo no soy ningún adivino, yo soy predicador de la palabra. Hágalo y va a ver cómo se siente. Porque muchas veces las situaciones nos ata y nos amarra, hermanos. Muchísimas veces nos tiene la situación sin mover las manos, no cautivos. Tiene que haber libertad de parte de Dios, hermanos. Y vaya que estoy predicando, usted conoce la prueba, se la acabo de platicar. Yo tengo que hablar verdad, hermanos. Es lo único que me mantiene tranquilo. Puedo respirar delante de Dios. Me paré delante de usted a predicar con toda humildad y con toda paz, mi hermano. Yo no tengo por qué forzar la situación con mentiras. Así no es como bendice Dios. Así pensaste que bendice. Así te engañaste. Pero ese no es el Dios vivo, hermanos. Dios siempre honra la fe, hermanos. Dios siempre va a honrar la fidelidad. Y yo los desafío, hermanos, a que sigan siendo fieles a Dios. Ahora, ¿qué beneficio tuvieron estas personas que llegaron y se postraron por la amenaza de un rey para no morir quemados? ¿Qué beneficio obtuvieron, hermanos? El único beneficio que obtuvieron fue puramente carnal y temporal, hermanos. ¿Por qué les digo eso, hermano? ¿Por qué le digo eso, mis amados? Cristo Jesús dijo en Mateo 16, el versículo 25 y 26, dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué sucederá, mis hermanos? La perderá. Y tristemente a muchos nos engaña la situación, como a todas aquellas personas que se postraron engañados por la situación, hermanos. ¿Por qué? Sí se salvaron de esa situación. Déjenme les digo que según Apocalipsis 20, del versículo 10 al 15, no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los que no se hallaron en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego y azufre junto con Satanás. Sí les alcanzó para librar una estatua, les alcanzó para librar una situación humana, pero no les va a alcanzar para librar la situación delante de Dios, que es la que usted y yo tenemos que librar, mis amados. Hay mucha gente que le cuesta, hay mucha gente que lucha. ¿Cómo le hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué digo? La verdad. Porque lo único que te hace vivir en una plena confianza y paz es hablar verdad, hermanos. Hablar verdad. La Biblia dice que Jesús es el camino, ¿es qué? La verdad. No es una media verdad. No es lo que yo quiero agregarle. Eso es lo único que nos va a mantener, no solamente del fuego de un mundo que nos puede cautivar con cosas, hermano. Nos va a librar del fuego eterno. Ya nos libró de hecho. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Verdad que sí? Hay que perseverar. ¿Ah? Dice la palabra del Señor: no os sorprendáis, San Pedro dijo, no sorprendáis, mis amados, cuando os halléis en diversas pruebas, en esa prueba de fuego. No se sorprendas como que algo nuevo te sucedió. No es nada extraño. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, pruebas, entremos al reino de los cielos. ¿Por qué es necesario? Porque la fe se tiene que fortalecer, hermanos. Usted y yo no podemos seguir teniendo la fe que un niño tiene, hermanos. ¿Verdad que no? La inocencia de un niño, por supuesto. Porque el que no se haga niño, el que no se haga inocente delante del Señor, no puede entrar al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? No que te portes como un niño, porque te voy a mandar al cunero. ¿verdad? Hay un cunero, Si usted tiene ya X años en el ministerio y en el evangelio y se porta como un niño, lo voy a tener que pasar al cunero, hermano. A ver si no le va a dar pena que los chiquitines se porten mejor que usted allá. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Que no les alcanzó para ser librados del fuego eterno.
Porque hay gente metida en la congregación que aún todavía le cuesta y dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo un Dios me va a mandar al infierno? ¿Cómo Dios me va a mandar al fuego eterno? No es que no te manda Dios, te manda tu triste decisión. Judas, en los versículos 22 y 23, una persona que habló algo acerca, ¿verdad?, de las personas que aún no creen. No, es que yo no creo, Marco. ¿Habrá un lugar de fuego? Yo no lo creo. Pues yo lo animo, hermano, a que no lo vaya a ir a experimentar personalmente y después ya no tenga salida, como el rico. Padre Abraham, ten piedad de mí. ¿Me puedes dejar por salir? ¿Me puedes por favor dar un receso de unos 2 o 3 días? Quiero ir a pregonarle la palabra del Señor a 5 hermanos para que ellos no vengan a este lugar. No. Disfrutaste tus riquezas en la tierra, ahora eres castigado, ahora estás siendo atormentado. Lázaro, pues bueno, no disfrutó nada, pobre Lázaro, enfermo, no tenía ni para galletas animalito. Hoy está siendo consolado. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que convencer a la gente que no cree, hermanos. No crean ustedes el fuego de este mundo, hermanos. Satanás está lanzando muchísimos dardos de fuego y la gente se está atorando. Hay gente que ya no quiere caminar con el Señor, hay gente que ya no quiere saber nada del Señor. Tenemos cuidado, tenemos que jalar a las personas, hermano. Tenemos que ayudarle. Dice la Biblia en Judas, apóstol, en los versículos 22 y 23, dice, escuche bien, a algunos, ¿estamos ahí? ¿Sí o no hay gente que duda, hermanos? Algunos que dudan, ¿qué dice Judas, hermanos? Convencerlos, ¿no? Dice la versión en inglés, haz diferencia en medio de ellos, imagínate. A otros, salvad. ¿Cómo los salvamos, Señor? Arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, hermanos. La Biblia en la versión en inglés me llama mucho la atención porque dice, jalándolos del fuego, jálalos, sácalos del fuego. Imagínense qué tremendo, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Yo le animo. Yo le animo en el nombre del Señor Jesús, mi amado, que si usted está amarrado, atado, si usted se siente en ese lugar, en ese horno de fuego, que muy probable el enemigo ganó ventaja y lo ató, yo le animo, hermano, a que usted crea en la verdadera libertad que Dios le dio. Y si algún presente aquí dice, oye Marco, pues yo no tengo la libertad en Cristo Jesús y yo no quiero caer atado espiritualmente hablando a ese lugar. Mis amados, regresen por favor al libro de Daniel. Quiero terminar leyendo algo y que sea la palabra de Dios la que sea de bendición y la que nos libere, hermanos. Yo estoy bien convencido, yo estoy bien seguro que lo único que nos liberan son las verdades bíblicas, hermanos. ¿Sí o no? En el verso 26 dice la Biblia: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, fíjense, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Salieron, hermanos. Salga, por favor, no se quede ahí, hermano. Y se juntaron los sátrapas los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, hermanos, confiar, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron, ¿qué fue lo que entregaron, hermanos? Sus cuerpos antes que servir
y adorar a otro Dios que a su Dios. Es necesario subirnos a la cruz, hermanos. Si usted ya se bajó, es necesario entregarnos en cuerpo y alma a Cristo Jesús. Dice la Biblia en Tesalonicenses que nos debemos de consagrar en espíritu, alma y cuerpo para Él, hermanos. Estas personas dijeron: yo soy capaz de morir si así tengo que morir, pero jamás me voy a doblegar a un pedazo de trapo o a un pedazo de oro o a cualquier situación que el mundo me esté poniendo. En el versículo 29 y 30 dice: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia, hablar en contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay otro Dios, hermano. ¿Usted cree que el verdadero Dios lo puede liberar, lo puede sacar de donde está? Cierre sus ojitos, por favor. Dice la Biblia, cierre sus ojitos, yo lo voy a leer nomás. Cierre sus ojitos, todos cerramos sus ojos, por favor. Yo les voy a leer el verso 20 nomás. Cierre sus ojitos, yo les leo. No hay otro Dios que pueda librar, hermanos, como este. Yo estoy bien convencido. En el verso 30 y último dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Los engrandeció, hermanos. Acuérdense bien que Dios tiene un lugar en los cielos para todo aquel que persevera hasta el final, porque el que persevera hasta el final, dice la Biblia, solo este será salvo. Ahí con esa actitud, mi amado, de humillación, sus ojitos cerrados, por favor, simplemente ponga atención, por favor. Ananías significaba Jehová ha sido misericordioso. El nombre babilónico era soy muy temeroso de Dios, pero era un Dios extraño, hermanos. Misael significa qué es lo que Dios es. Usted sabe, hermanos, Dios es todopoderoso. Mesach, el nombre que le cambiaron a Misael, significa soy de poca estima. Y usted no es de poca estima. La Biblia dice que usted es especial tesoro, hermano. Es especial tesoro para Dios. Abednego significa, Nebo era el hijo de Bel, sinónimo de Baal. Todo esto llevaba al propósito de que ellos negaran la identidad al Dios vivo, trataran de confundirlos y adoptar una nueva identidad que el mundo babilónico y secular les ofrecía, hermanos. La que este príncipe del mundo está ofreciendo hoy día. ¿Cuántos ya la cambiaron? ¿Cuántos estarían de acuerdo en cambiarla? Yo ya hice mi decisión, hermanos. Yo no la voy a cambiar, porque el único Dios que verdaderamente libra es el creador de todo el universo, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levante sus manitas, hermano. Levante sus manitas con toda humildad y confianza. Dígale ahí: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tu palabra siga haciendo rema en mi corazón para que me liberes, Señor. Hay muchas situaciones que me acorralaron. Hay muchas situaciones que yo las miré dificilísimas. A lo mejor blasfemé tu nombre, a lo mejor me aparté de tu verdad, Señor, al mirar el fuego, al mirar el horno que Nabucodonosor había tendido como trampa. Pero hoy me doblego y me arrepiento, mi Dios. Dile ahí, mi hermano: perdóname, Señor. Ahora sé que solamente tú verdaderamente libras espiritualmente hablando. Gracias por esa libertad, Señor. Podemos respirar, levantar las manos con toda confianza, Señor. Ciertamente a Moisés, siendo un hombre enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en sus palabras y obras, aún siendo educado en Egipto, así como José, siendo instruido entre los príncipes y los nobles, muy probable se les enseñaba cosas que iban en contra de su fe para agredir al Dios vivo. Muy probable. Pero ellos jamás cambiaron su identidad, hermanos. Jamás cambiaron sus convicciones. Jamás se les olvidó que Dios era su Padre. Jamás se les olvidó su prioridad. Y en todos esos largos 3 años que Nabucodonosor utilizó para hacerlos cambiar de convicciones, para erradicar la fe de Israel por medio de un proceso de reeducación, ellos la rechazaron, hermanos. Aún estando en este mundo, jamás debemos moldearnos a este mundo, hermanos.
No os moldéis a este mundo, dice la palabra del Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, por esa libertad. El mundo quiso cambiarles el nombre. Ahora el mundo nos quiere cambiar de nombre, Señor. Pero tu Biblia dice, Señor, en Apocalipsis 2:17, que tú mismo nos has dado un nuevo nombre, mi Dios. Al que venciere daré de comer maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Con ese nombre quédate, mi amado. Gracias, mi Señor. Gracias por darme un nuevo nombre, mi Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza. Y gracias por liberarme, mi Dios. Quiero honrarte también con un fuerte aplauso. Dale un aplauso bien fuerte. Gracias por la liberación, mi Dios. Gracias por la liberación, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele ahí un saludo a quien tiene enfrente. Dígale Dios te bendiga. Y nos miramos para la próxima ocasión, hermanos.